Hola, buen día. Bienvenidos al módulo de Ser Social y Sociedad. Una de las particularidades que compartimos los seres humanos es que vivimos en sociedad, pertenecemos a grupos sociales y mantenemos interrelaciones constantes de todo tipo, de amistad, de tipo económico, de responsabilidad, etcétera, con otros seres humanos, asegurando así, entre otras cosas, la subsistencia. Somos seres sociales que compartimos un tiempo histórico y un espacio que nos es común. Muchas de las prácticas sociales que se llevan a cabo dentro de un contexto no son frecuentemente comprendidas desde otros contextos, es decir, desde otros puntos de vista. Con esto surge la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad de formas de llevar a cabo nuestras acciones, como las que desarrollamos frecuentemente en nuestras formas de vestir, la música que escuchamos, la forma en que nos comportamos de acuerdo con nuestras creencias y representaciones y valores. Existe una serie de componentes importantes que nos distinguen, particularidades que son propias de la región o comunidad donde vivimos, costumbres que forman parte de las tradiciones y cultura de cada lugar. Por un lado, somos seres sociales en tanto somos seres humanos, es decir, somos seres biológicos, pero al mismo tiempo nos diferenciamos a partir de los contextos socioculturales a los que pertenecemos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando todos somos iguales a un nivel biológico, todos somos humanos, aún así nos diferenciamos dependiendo del lugar en el que nos desarrollamos, aunque vivamos en la misma ciudad, dependiendo de cada familia, es como nos comportamos ante la sociedad. El ser humano, sociedad y cultura, o sea, un ser social. Para poder hablar sobre los diversos elementos constitutivos del ser social, es necesario partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? Una de las principales características del ser humano es poseer el uso de la razón, entendida esta como la habilidad en virtud de la cual el hombre no solo logra reconocer conceptos, sino también cuestionarlos. De esta forma, consigue establecer su coherencia o contradicción y puede inducir o deducir otros diferentes a los que ya conoce. O sea, generar nuevo conocimiento. El ser humano es un ser social. ¿Qué significa afirmar que somos seres sociales? Desde nuestra llegada al mundo, los seres humanos nacemos dentro de un tiempo y un espacio específico. Es decir, nacemos en una fecha histórica determinada dentro de una ubicación geográfica particular. Pertenecemos ya a una sociedad, o sea, un grupo de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras. En otras palabras, nacemos dentro de un contexto determinado, impregnado de valores, creencias, prácticas sociales y culturales, un espacio habitado por otros seres humanos a quienes a través de la crianza y los cuidados necesarios van a ir reproduciendo estructuras de socialización en las nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Del modo que sus papás los críen, así van a criar ustedes a sus hijos y ellos posteriormente van a criar a sus hijos y así hasta la posteridad. Ahora vamos a ver el proceso de socialización. El proceso de socialización consiste en la gradual toma de conciencia por parte de una persona sobre sí misma y su relación con los conocimientos y las manifestaciones culturales del lugar donde nació. En este sentido, el ser humano se identifica, además de sus rasgos puramente biológicos, también por su existencia dentro de un ámbito social y cultural específico. Por eso decimos que el ser humano es un ser social que se vincula a individuos, pero también con otras instituciones sociales. Estas formas de vida incluyen la manera de vestir, las formas de interactuar, las costumbres, las ceremonias religiosas y sus significados, las reglas del lenguaje, las normas laborales, etc. En una sola palabra, todo lo que nos rodea. Los grupos sociales no están determinados a vivir de la misma manera a lo largo de su vida. Los seres humanos
Siempre podemos decidir el rumbo de nuestra historia. La institución social se constituye para satisfacer una serie de necesidades y requerimientos que son imprescindibles para la vida en sociedad. Puede haber tantas instituciones como necesidades y requisitos haya. Por ejemplo, la institución educativa, la política, la económica, la sanitaria, la de defensa, etcétera, incluso hasta religiosas, con sus normas y reglamentos y con sus obligaciones ante la sociedad. Vamos a ver lo que son las prácticas sociales. Al reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas, en todas aquellas cosas que hacemos cotidianamente como seres sociales, ubicados en un grupo, podemos reconocer en los demás miembros que lo constituyen rasgos de conducta y acciones reconocibles. En otras palabras, no son familiares las prácticas sociales que se realizan dentro del entorno al que pertenecemos. Nuestras acciones cotidianas son el resultado de formas establecidas de hacer las cosas según la tradición cultural a la que pertenecemos, pero son también susceptibles de transformación. Un ejemplo de cómo una práctica social puede arraigar las tradiciones, pero al mismo tiempo puede ser un factor de cambio social, podemos encontrarlo en la lengua que hablamos diariamente. La lengua que conocemos y hablamos nos puede dar un indicador de algunos de los rasgos que constituyen la cultura a la cual pertenecemos. Todos los días, cuando interactuamos con otros miembros de la sociedad, al realizar la práctica de la conversación, estamos reafirmando estructuras culturales. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando en una conversación seguimos las reglas del lenguaje que conocemos, que nos fueron enseñadas desde la infancia y que seguimos reproduciendo sin darnos cuenta. Sin embargo, siempre es posible introducir nuevas formas de hablar, ya sea usando neologismos y dándole un significado específico dentro del contexto o grupo social con el que interactuamos, mezclando dos lenguas como el español e el inglés y dando lugar a lo que se conoce como el Spanglish, o utilizando palabras que estén de moda e introduciendo en el lenguaje y así contribuir a una transformación en el lenguaje y en la cultura misma. En este sentido, podríamos decir que a través de nuestras acciones y las prácticas sociales cotidianas, contribuimos a la producción y reproducción de la sociedad y la cultura en la que nos movemos. Las prácticas sociales son el conjunto de acciones con un significado importante para algún grupo particular, que se lleva a cabo cotidianamente y que forman parte del contexto social y cultural. Un ejemplo de una práctica social sería tanto el hábito o la costumbre de bañarnos, como las formas de hacer esto, ya sea todos los días o dependiendo del contexto y las costumbres de bañarnos cada tercer día o cada semana, utilizando una regadera o introduciéndonos en un río. Volviendo al recorrido de la tarde, estas acciones que se llevan a cabo dentro de nuestra sociedad y las formas de realizarla constituyen una práctica social. La aparente insignificante acción de saludar a alguien en nuestro grupo social es una práctica social y la forma de llevar a cabo varía dependiendo del contexto. Con frecuencia, no saludamos de la misma forma y con la misma familiaridad a alguien que conocemos muy bien que a algunas personas desconocidas o que acabamos de conocer. Las prácticas sociales tienen importantes variaciones dependiendo del contexto en el que se lleven a cabo y en este sentido pueden ser entendidas como esas formas de saber cómo se hace algo y hacerlo de manera rutinaria dentro de un grupo cultural. Ahora veremos lo que son las prácticas sociales, contexto, agencia y agente. Con el trabajo que hemos realizado para llegar a este punto o lo que hemos venido viendo durante todo este módulo, ahora ya podemos estar en una situación de comprender cuáles son las relaciones entre la práctica social y el contexto al que pertenecen. Sin embargo,
¿Cómo sería el análisis sobre la relación entre las prácticas sociales de los agentes, el contexto al que pertenecen y el avance de la historia si se acompañara de mayores elementos teóricos? Pues bien, veamos al respecto. Los seres humanos, escribió el filósofo alemán Karl Marx, hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado. Esta reflexión filosófica sobre el ser social y la sociedad contiene la esencia de las formas en que se estructura la sociedad, pues de manera implícita señala que la vida social se reproduce y reproduce mediante un conjunto de prácticas que los seres humanos llevamos a cabo de manera rutinaria dentro de un contexto determinado. Algo que es muy importante resaltar es que este aspecto de la producción y reproducción social coloca el énfasis en una noción que hoy en día es muy importante para la teoría social, la noción de agencia. La agencia puede ser entendida como la capacidad o potencialidad de transformar un estado de cosas en el mundo mediante acciones humanas dotadas de sentido que se producen y reproducen constantemente a través de prácticas rutinarias. Las prácticas sociales, en tanto, se organizan mediante el conjunto de acciones que llevan a cabo los agentes, es decir, los individuos y su capacidad de ocasionar una transformación en el mundo. Se constituyen una unidad de análisis básica en alguna de las teorías sociales contemporáneas, a fin de comprender de una manera más adecuada las relaciones entre los individuos y la sociedad. Esto es así porque las acciones que se encuentran dentro de las prácticas sociales son orientadas por ciertas creencias y representaciones sobre el mundo que son compartidas por los miembros de la cultura a la que pertenecen. Así, las prácticas sociales tienen la particularidad no solo de ser reproducidas por los agentes dentro de un contexto sociohistórico, sino también de llevar a efecto la capacidad de intervención y modificación del mundo social. En nuestro recorrido de la tarde, como recordamos, te habrás dado cuenta que en cada una de las prácticas sociales y en general, los comportamientos de las personas que nos encontramos están orientados por el contexto social a las que pertenece o se adhieren estas personas. Un agente, o como también se le suele llamar, agente de cambio social, puede ser entendido o bien como un individuo que a través de sus acciones es capaz de transformar algún estado de cosas en el mundo, o bien como alguna institución social que a través de las acciones de los seres humanos produce efectos e introduce transformaciones sociales. Las instituciones políticas, por ejemplo, a través del establecimiento de leyes y reformas políticas, producto todo ello de las acciones y toma de decisiones humanas, contribuyen a transformar el mundo social. Ahora veremos el concepto de diversidad cultural. Una de las características que constituyen el mundo social es que está conformado por una diversidad de culturas que interactúan constantemente. Hablando entonces de que el mundo social está compuesto por una diversidad cultural, pero para hablar de diversidad cultural es necesario que antes nos detengamos un poco para reflexionar sobre la compleja noción de cultura. ¿Qué es cultura? Aunque no existe un consenso entre los diversos autores que tratan el tema de la cultura, existe un denominador común entre la definición de la cultura de antropólogos, sociólogos, filósofos e historiadores. En todas las definiciones se señala a la cultura como el espacio, ya sea geográfico o simbólico, donde se comparten valores, creencias,
representaciones del mundo y la puesta en marcha de prácticas concretas y sus realizaciones materiales como el arte o las manifestaciones humanas, producto de la interpretación que comparten los miembros de una comunidad cultural. La diversidad cultural es la diversidad de creencias y representaciones sobre el mundo que orienta las formas de actuar y las relaciones entre culturas diferentes. En otras palabras, la diversidad cultural posibilita la interacción entre agentes que sustentan distintas creencias, prácticas y estilos de vida, enriqueciendo culturalmente a una sociedad. Sin embargo, puede generar una serie de problemas que están relacionados con la diversidad cultural de creencias, prácticas, estilos de vida, pertenencia a etnias particulares, preferencias sexuales, etcétera. Y también con fenómenos sociales como la exclusión, la marginación, la violencia y la dominación por parte de ciertos grupos sociales sobre comunidades que forman parte de una minoría, anulando así una condición fundamental para el desarrollo humano, social y cultural: el respeto a la autonomía y a la dignidad de las personas, lo que para algunos autores constituye una violación a un derecho fundamental de los seres humanos, el derecho a la diferencia. En todas las definiciones se señala a la cultura como el espacio, ya sea geográfico o ficticio o simbólico, donde se comparten valores, creencias, representaciones del mundo y la puesta en marcha de prácticas concretas y sus realizaciones materiales como el arte o las manifestaciones humanas producto de la interpretación que comparten los miembros de una comunidad cultural. Ahora vamos a ver lo que es ser ético. El concepto de diversidad cultural hace referencia a la gran variedad de creencias, estilos y formas de vivir la vida que comparten cada uno de los grupos de personas que pertenecen a una cultura en particular. Así, podríamos decir que mientras en algunas culturas o grupos sociales particulares se valoran una serie de prácticas sociales como positivas, en otros grupos sociales esas mismas prácticas pueden ser consideradas como negativas. Esto es así porque los valores y las creencias que se encuentran detrás de las prácticas sociales se dan dentro de un espacio particular, es decir, operan normas morales. Las normas morales serían aquel conjunto de reglas establecidas dentro de un grupo que definen hacia el interior del mismo las acciones correctas de las incorrectas o inmorales. Así, por ejemplo, dentro de una familia particular pueden existir ciertas normas morales sobre el tipo de comportamiento que deben llevar a cabo los hijos, como por ejemplo la hora en que deben llegar a casa por las noches. A diferencia de la moral que se puede encontrar hacia el interior de cada individuo o grupo cultural, existe también la ética. Podríamos decir que el comportamiento ético, más allá de las particularidades en las que se halla la moral, tiene que ver con un deber ser. Es decir, la ética trasciende las particularidades para instaurarse como un punto de evaluación sobre lo que cualquier ser humano debe hacer, diferenciándolo de aquello que no se debe hacer, sin importar la cultura a la que se pertenece. Es decir, lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces, cuando juzgamos las acciones o la conducta de otros miembros de la sociedad, lo hacemos desde nuestros estándares particulares de evaluación moral, es decir, a partir de nuestra escala o jerarquía de valores. Cuando juzgamos su forma de vestir, de comer, de hablar, la música que escucha, etcétera, lo hacemos desde nuestro contexto porque consideramos que para nosotros eso no está bien y lo hacemos desde nuestros prejuicios morales. La ética nos conduce o nos lleva a pensar en las responsabilidades que asumimos como miembros de una sociedad y un mundo que compartimos en libertad con otros seres humanos. Esto es así
porque somos seres autónomos, es decir, que tomamos nuestras propias decisiones y llevamos a cabo nuestras acciones cotidianas apoyándonos muchas veces en estándares de evaluación moral. Así, es muy importante saber distinguir entre nuestras evaluaciones morales y nuestra escala de valores para que conforman el yo y nuestras obligaciones éticas, que nos identifican como seres éticos en una sociedad democrática. La autonomía de los seres humanos es una cuestión fundamental que está acorde con la idea de libertad. La heteronomía, por su parte, significa seguir las normas de los demás o del contexto sin reflexión previa sobre las consecuencias de nuestras acciones. Es por eso que la responsabilidad va de la mano con la idea de libertad y esta, a su vez, con la de autonomía. El llevar a cabo decisiones autónomas significa entonces llevar a cabo acciones responsables y comprometidas con un deber ético. Esto nos hace ser seres éticos. Entre los conceptos más característicos que están relacionados con el tema de la diversidad cultural están la interculturalidad, la aculturación, transculturación y multiculturalidad. La interculturalidad hace referencia a la serie de interacciones que se dan de hecho y día a día entre miembros de culturas diferentes. Así, por ejemplo, al comprar alguna artesanía a un indígena de alguna comunidad tradicional de México o al venderla, al entablar un diálogo con algunas personas que profesan alguna religión diferente a la propia, estamos interactuando con otra cultura o subcultura y llevando a cabo implícitamente la interculturalidad. A diferencia de ella se encuentra el interculturalismo, que es una corriente filosófica que analiza desde la ética las interacciones que se dan entre miembros de culturas diferentes. El interculturalismo reconoce la existencia de una diversidad cultural, pero además se compromete con una postura ética que busca que esas relaciones sociales se den dentro de un marco de justicia social y simetría. Por ejemplo, cuando somos testigos de un conflicto ocasionado por la diversidad de creencias entre dos miembros de grupos sociales diferentes. En este caso, una postura interculturalista nos dice que podemos y debemos intervenir para que sea a través del diálogo cómo se resuelvan sus diferencias y no a través de luchas para imponer sus respectivos puntos de vista. Por aculturación se entiende el proceso que tiene lugar cuando el contacto entre dos sociedades es tan prolongado que una o ambas culturas cambian sustancialmente. En muchas ocasiones, el grupo social o cultural que se considera a sí mismo de nivel menos avanzado incorpora normas o estándares culturales de la otra cultura, o, si son impuestos por esta, más desarrollada. Así se dice que muchas culturas están siendo absorbidas cada vez con mayor fuerza por una única cultura dominante. Piensa, por ejemplo, en las modas que nos son impuestas por los artistas desde los países desarrollados o en los significados socioculturales y económicos que tiene, por ejemplo, el que tomes una marca de refresco en particular. La transculturación es la asimilación gradual de algunos de los elementos culturales característicos de una cultura por otra que poco a poco comienza a hacer uso de aquellos. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería el estilo de vida que se va conformando poco a poco de acuerdo a los patrones establecidos por las culturas dominantes. La forma de hablar, de comer, la música que escuchamos, etcétera. Por último, la multiculturalidad se refiere al reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural. En otras palabras, la multiculturalidad hace referencia a la existencia de muchas culturas diferentes entre sí, a diferencia del multiculturalismo, que es una corriente filosófica que busca entablar relaciones armónicas, simétricas y justas entre las interacciones
que se llevan a cabo los miembros de culturas diferentes. La multiculturalidad se ve expresada en las diferentes culturas que coexisten e interactúan diariamente. Ahora pasemos a la acción. En esta unidad van a realizar una serie de ejercicios o dinámicas que son sencillas, realmente son muy sencillas. Por eso me decidí hacer un solo video para explicarles todo el módulo y a la hora de realizar cada una de las actividades que vienen ahí, pues solamente van a tener que retroceder este video hasta el punto que les sea útil. Ahora bien, ¿qué son estas preguntas? Pues la mayoría son más preguntas de, no de contestar una respuesta en específico, sino dar una opinión. En algunos servicios, no recuerdo cuál, les van a pedir que enumeren avances tecnológicos y científicos que han simplificado su vida. La ciencia y la tecnología han avanzado desde la época del hombre de la piedra, ¿no? Desde el momento en que él construyó una rueda y con eso le facilitó el transporte de las presas grandes que mataba, hasta el día de hoy que usamos tecnología como una videocámara, poder darles clases a la contingencia. Todo eso nos ha facilitado la vida, pero no más son eh, avances tecnológicos, también avances científicos. Porque antes las personas se morían por un resfriado, por una diarrea. Hoy en día los avances científicos hacen que un resfriado y una diarrea no nos sean mortales. No son incómodos, pero no nos morimos, a menos de que tengamos un sistema inmunológico muy debilitado. Y muy seguramente esos avances científicos van a hacer que el día de mañana se descubra alguna vacuna para este azote que nos está asolando en estos días. Pero bueno, esa es una de los ejercicios que van a realizar. En otros, les van a pedir que respondan con los conceptos que ya enumeré a lo largo de este video, que respondan la respuesta correcta. En otros, le van a pedir que en una lista va a estar lo que nos hace seres sociales y seres biológicos, que relacionen en las diferentes listas cada uno de los conceptos. Como es el único video, aquí les hago estas recomendaciones. Primero, tranquilícense. Háganlo con calma los ejercicios. Tienen todo el tiempo del mundo, por lo menos ahorita. Segundo, no dejen sin contestar ningún reactivo. Todos cuentan. ¿Por qué? Porque no los van a dejar avanzar para empezar. Y segundo, no nos dan pautas para poderlos evaluar. Si no responden ningún reactivo, si dejan reactivos sin contestar, pues obviamente cuentan como cero, respondan todo. Este video contiene toda la información pertinente para poderlo responder. Concéntrense en eso. Y el tercero es calma, adelante, mucha suerte.